Bien, ¿cómo estás? Continuamos con el curso Reparación de Mainboards totalmente en español, de PC de escritorios. Bien, quiero mencionarles que ya hemos revisado la mayor parte de lo que son las mediciones de corriente alterna y corriente continua. Y ahora nos ha tocado ver ya lo que es la parte de la fuente de poder. La fuente de poder, pues conocemos que es la que se permite entregar el voltaje a cada uno de los elementos para que pueda funcionar correctamente el ordenador. Esta fuente de poder está formado por diferentes tipos de conectores. Por ejemplo, aquí tenemos un conector, este sería el conector de 20 pines, el cual es adaptable a 24 pines agregando esta extensión. ¿Sí? Entonces tenemos el conector de 20 pines y agregando un conector de 4 pines más, lo cual sería un conector de 24 pines ATX. También tenemos un conector tipo Molex, que lo tenemos aquí, conector tipo Molex, que es el encargado de alimentar también a las unidades de CD-ROM y a las unidades de discos duros, en este caso de tecnología IDE. ¿Sí? Tenemos aquí el Molex, alimenta lo que es la unidad de CD-ROM, la unidad también de disco duro, pero con tecnología IDE. Acá tenemos en cambio el adaptador o el conector que alimenta lo que es las disqueteras. Hoy en día ya prácticamente pocos son las personas que aún guardan su información o almacenan sus datos en un disquete debido a la seguridad y también debido al poco almacenamiento que hoy en día existe ya en esos dispositivos. Bien, pero con todo aquí tenemos el conector para las disqueteras. Además también tenemos lo que es el conector de 4 pines. Ya les voy a mostrar el conector de 4 pines. Este servirá para poder alimentar a lo que es también la placa o la placa madre, especialmente al microprocesador. ¿Sí? Tenemos un conector de 4 pines que alimenta al procesador. También tenemos otro conector para los puertos SATA, observen, con tecnología SATA, de los cuales igual alimentan, pues dan su voltaje necesario para que el hardware, como en este caso los discos duros, las unidades de CD-ROM o DVD-ROM, puedan trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Por cada uno de estos conectores, se transmite voltaje. Es decir, que por cada uno de estos conectores se transmite el voltaje respectivo para que pueda alimentar al dispositivo en sí. En caso que haya un bajón de voltaje en una de estas líneas, por A o B circunstancias, es decir, algún corto que se ha producido en la placa o algún quebrantamiento, algún quiebre del cable, prácticamente no suministraría la energía necesaria para que el hardware pueda trabajar de la forma correcta. Por tal motivo, los periféricos de entrada o periféricos de salida pues necesitan del voltaje necesario para su correcto funcionamiento. Bien, vamos a empezar viendo lo que es ya la parte de cómo podemos hacer para puentear una fuente de poder. Vamos a explicar primeramente qué es puentear. Bien, en muchos países la palabra puentear, el nombre lo indica, es hacer un puente de un extremo hacia otro, ¿no? Es decir, dar la posibilidad de que funcione un circuito colocando un dispositivo externo para que el hardware funcione. En este conector ATX de 20 pines, lo primero que tenemos que hacer es percatarnos dónde existe el color verde, el cable de color verde. Justamente lo tenemos aquí. Este sería el cable de color verde. ¿Sí? Por aquí es donde circularía o viajaría lo que es un voltaje respectivo. Para que el flujo de carga, el flujo de voltaje, cierre el circuito, es decir, este es el que lleva el voltaje. Para que un elemento cierre el circuito necesitamos un cable negro. Este cable negro es el que va a permitir el retorno del voltaje, que significará el cierre del circuito, y por tal motivo el dispositivo empezaría a funcionar. Es decir, que puenteando estos dos cables, el cable de color verde
y un cable de color negro, la fuente de poder funcionaría, es decir, encendería sin necesidad de estar conectada a la placa madre. Bien, ahora, no es necesario que sea solamente este color negro, puede ser cualquier color negro que esté dentro del conector ATX. ¿Sí? ¿He comprendido mejor? Perfecto. Ahora, ¿cómo se hace el puenteo? Bueno, el puente ustedes pueden hacerlo mediante un clic, es decir, cogiendo un clic, cogiendo cada uno de sus extremos, ubicándolos justamente así. Pueden hacerlo de esta forma, en forma de U, y uniendo sus puntas, es decir, la punta verde con la punta negra. Vamos a hacerlo. Entonces coloco aquí, esta sería la punta verde, observen, y luego la punta negra, que sería ahí. Una vez que coloco el clic en esa ubicación, la fuente de poder funcionaría de la forma instantánea. Si quiero apagarla, lo que hago es coger y retirar el clic. Quiero encenderlo nuevamente, coloco el verde, justo ahí el verde, y luego el del color negro. Puede ser cualquiera del color negro del circuito. Bien, entonces ahí lo tengo. Ahí tengo ya puenteada. Vamos a ver, vamos a puentearla nuevamente. ¿Sí? Ahí tengo totalmente puenteada. Bien, entonces esta es la forma de poder encender una fuente de poder sin necesidad de conectarla a la placa madre, solamente mediante un clic, haciendo un puente en el color verde y el color negro. No se olviden que hay un retorno de voltaje por el color negro, el cual permite que el circuito se cierre y que el voltaje fluya por cada uno de los colores del conector. Muy bien, creo que hasta ahí está totalmente explicado. Bien, una vez teniendo ya encendida la fuente de poder, puedo empezar a hacer las mediciones correspondientes. Dejemos este conector amplio para luego analizarlos. Mientras tanto, vamos a ver el voltaje que emiten los otros pines. Bien, tengo en este extremo, por ejemplo, lo que es el conector que ya habíamos indicado, el conector Molex. Aquí tengo el conector Molex. Este conector Molex doble, está formado por el color, vamos a analizarlo primero. Tengo el color amarillo, tengo dos colores negros y tengo un color rojo. El color amarillo debe de estar en los 12 voltios, color amarillo 12 voltios, color negro es tierra, o sea, es decir, no me daría medición, daría 0 voltios, y el color rojo me tendría que dar el voltaje de 5 voltios. Ahora, ¿cómo hago esta comprobación? Bien, para ello necesito guiarme, es decir, necesito utilizar lo que sería ya el multímetro. Ahora, como vamos a medir corriente directa, lo que yo hago es coger la perilla del multímetro y dejarlo justamente en voltaje directo 20. ¿Sí? Voltaje directo de 20. ¿Por qué de 20? Porque por lo general lo que vamos a medir ahorita, todos los conectores no superan los 20 voltios de voltaje con corriente directa. Bien, entonces lo que hago es lo siguiente: coloco la punta, vamos a hacer lo siguiente, cojo la punta de color, vamos a verlo ahí mejor, la punta de color negro, coloco en cualquiera de los dos orificios de color negro, es decir, ahí, ¿sí? Ahí está la punta, observen, ahí está el orificio, he ingresado la punta, vamos a repetirlo, están los orificios ahí. Lo que hago es coger, ingresar la punta y con el color rojo, con este de color rojo, inyecto, vamos a ver a la parte del rojo, al conector rojo. Vamos a ver la medición que me da al fondo, 5.26 voltios. ¿Sí? Por lo general siempre tiene que ver un más 5 o menos 5
de voltaje, es decir, que puedo estar en el rango de 5.5 o de, en este caso, 4.60, 4.80 para que el voltaje pues sea de forma óptima, pero recomendable siempre que esté dentro del rango de los 5 voltios o superior. Bien, entonces conector rojo, 5 voltios. Voy a medir ahora el conector de cable amarillo. Coloco abajo el conector amarillo y vamos a ver el voltaje. ¿Sí? Ahí quito y coloco 12 voltios. Perfecto. Entonces tenemos arriba 5 voltios arriba y 12 voltios abajo. Esto me indica que este conector Molex trabaja de forma correcta, es decir, tiene el voltaje apropiado para hacer funcionar un dispositivo. Si quieren medir tierra, bueno, ahí no nos daría lo que es la parte de medición porque es tierra, ¿no? Ya habíamos explicado. Entonces tendríamos ahí 12 voltios y también arriba ya habíamos explicado que nos daría la totalidad de 5 voltios. Bien, continuamos. Ya tengo un conector. Vamos a seguir haciendo las mediciones con el siguiente conector. Tenemos aquí conectores dobles, observen, total de 4 cables negros, 2 cables rojos y 2 cables de color amarillo. Bien, la medición es idéntica. Coloco el cable negro justo ahí, cable negro, y empezamos a medir en este caso el amarillo. Veamos el voltaje que circula. En este caso será 12 voltios, ¿sí? 12 voltios. Vamos a medir el cable color amarillo. ¿Cuánto nos da? En este caso nos daría 5 voltios. Es decir que este conector también trabaja de forma óptima, ¿sí? Entonces está muy bien este conector. Bien, luego tenemos el conector que les había explicado, el conector de 4 pines, 2 de color amarillo, 2 de color negro, que es lo que permite alimentar el microprocesador. Y de la misma forma hago tierra colocando en uno de los extremos, en una de las puntas de color negro, y el otro en la punta color amarilla. Entonces coloco negro abajo y el rojo vamos a colocarlo por ahí y empezamos a hacer la medición. Veamos cuánto nos da la medición. A ver si revisamos la medición. Tiene que darnos 12 voltios. A ver si cogemos bien las puntas por ahí. Sería cogerlo ahí y hacer la medición correcta. Bien, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el total de 12 voltios. Siempre es necesario que midan un extremo del amarillo y el otro extremo del amarillo. ¿Sí? Ahí tenemos 12 voltios, 12 voltios. ¿Sí? Con esto podemos indicar que el procesador se alimentará con el voltaje adecuado. No olviden hacer las mediciones de forma correcta. Bien, con eso ya medimos también este tipo de conector necesario para empezar a alimentar el microprocesador. Bien, aquí tenemos en cambio estos conectores que son conectores tipo Molex también, pero destinados prácticamente a trabajar con las unidades de discos duros SATA o con la tecnología SATA. Observen que ya en estos conectores intervienen más colores, por ejemplo el color amarillo, color negro, color rojo, color negro y tenemos un color naranja. ¿Sí? Ahora, no es necesario, ya les había explicado, que hagamos tierra en uno de los colores respectivos, o sea, es decir, en el color negro. Por ejemplo, este es negro, aquí haríamos tierra para poder hacer la medición. Porque también tengo tierra, por ejemplo, en este Molex. Vamos a colocar el color negro justo aquí, la punta, observen, en este Molex vamos a hacer tierra. En este conector Molex, hago tierra solo en el Molex, lo dejo a un costado para poder hacer tierra y empiezo a testear los otros colores del cable SATA. Por ejemplo, voy a testear el color amarillo para ver qué voltaje me daría.
Lo tengo, el amarillo me daría 5 voltios. Es decir que el cable SATA color amarillo me daría 5 voltios. 12 voltios, perdón, 12 voltios. Vamos a testear, bueno, cable negro me daría 0. Vamos al cable rojo. Este cable rojo me tiene que dar 5 voltios. ¿Sí? Perfecto, 5 voltios. Cable negro no tendría medición porque es tierra. Y por último, el cable de color naranja. Este cable de color naranja me tendría que dar 3.3 volts. 3.3 volts. Observe que no me da exactamente 3.3 volts de corriente directa, pero tiene 3.26 volts. Es decir que le faltan poco para completar los 3.3 volts. Pero como hay un rango de proximidad, el conector daríamos que funciona de la forma correcta. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a hacer un acercamiento un poquito más para que ustedes lo analicen. Sí, ahí está. Bueno, no lo notamos muy bien, pero ahí tendríamos los voltajes. 3.26 voltios. El rojo lo tendríamos ahí en 5 voltios. Y el amarillo prácticamente en 12 voltios. Bien, no se olviden que estamos haciendo tierra en el conector Molex para medir los voltajes que hay dentro de los conectores de la fuente de poder. Bien, y también tenemos conectores para adaptar a la unidad de disquete. Tenemos color rojo. El color rojo nos daría en totalidad, vamos a ver el color rojo. Bueno, aquí no podemos ingresar. Tenemos medición debido a que necesitamos aquí una pinza más fina. Pero ya vamos a ver los voltajes que circulan dentro del conector ATX de 20 pines. ¿Sí? Por ejemplo, los de color naranja, vamos a revisar el color naranja, lo tenemos aquí abajo. Los de color naranja tienen que darme un voltaje de 3.3 voltios. Entonces, mido naranja y naranja. Ahí están los colores, ¿no? Naranja, naranja y naranja. 3 voltios. 3.3 voltios cada uno. Vamos a colocar en el primer pin. Ahí lo tengo. 3.26 voltios. Vamos al segundo color naranja. Nos daría 3.26 voltios. Bien, el otro color que tengo más abajito también es el color naranja. Me indica también que tengo 3.26 voltios. 3.26 voltios. Tenemos un azul. Si ustedes se percatan, aquí el azul. Vamos a verlo ahí. Vamos a girar un poquito. Este azul, en cambio, tendría que darme menos 12 voltios. ¿Sí? Menos 12 voltios. Observen que tenemos menos 11.37. ¿Sí? Menos 11.37 voltios. No alcanza los 12 voltios. Posiblemente con este voltaje puede ser que la fuente tenga algún problema interno de seguro, pues, y no va a funcionar algún elemento o algún problema tendríamos al momento de trabajar con el computador. Entonces este debería medir menos 12 voltios. Los siguientes cables, en cambio, son color negro y negro. Es decir, que no tendríamos medición porque son tierra. Pero tenemos un cable de color rojo. Si ustedes analicen aquí, tenemos el rojo. Y este rojo debería dar más 5 voltios. Vamos a medirlo. Coloco el cable rojo. Observemos al final. Sí, ahí tenemos más 5 voltios. Tenemos más 5 voltios. Sí, perfecto. Tenemos otro cable rojo allá abajo. Tenemos otro cable rojo. Este cable rojo me tendría que dar el mismo valor, 5.26 voltios. 5.26 voltios. Entonces con eso estoy comparando los voltajes respectivos. 5.26 voltios. Bien, luego seguimos la sucesión con un color
blanco. Buscamos el cable, aquí tenemos un color, todo blanco, puede ser blanco o puede ser color un café o un plomito, ¿sí? Ese me daría también 5.25 o 26 voltios, 5.26 voltios. Luego sigue otro cable color lila, el cual me daría el mismo voltaje de 5 voltios. 5 voltios. Bien, y al finalizar nos quedan dos colores, color rojo y color amarillo. El cable amarillo sería 12 voltios. Cable amarillo 12 voltios. Ahí lo tenemos. 12 voltios, color amarillo. Y el color rojo, en cambio, sería 5 voltios. 5 voltios. Bien, entonces esta es la forma que nosotros podemos medir cada uno de los voltajes que atraviesan los diferentes cables de los conectores. Vean que tenemos una gran variedad de colores, de los cuales con solamente puentear el cable color verde con color negro, automáticamente ya se encendería la fuente de poder. Bien, espero que practiquen en sus casas y regresamos con otro video aquí en el curso Reparación de Lactos.